renacer para casarme con un esposo cobarde e inútil. Capítulo 35. Esa noche, Feng Chao ordenó que se prepararan algunos obsequios y, a la mañana siguiente, tomó un carruaje para ir a visitar la residencia del tercer príncipe. El mayordomo Yao condujo a Feng Chao hasta el pabellón de lluvia y niebla, lugar donde Feng Yue solía disfrutar de pasar el tiempo libre contemplando el paisaje. Por la visita de Feng Chao, se había dispuesto un tablero de ajedrez sobre la pequeña mesa junto a la ventana. En el brasero se calentaba vino, y junto a la mesa se habían colocado algunas de las delicias más famosas de la capital. La preparación era, sin duda, esmerada. Feng Chao entró en la habitación, se quitó el grueso abrigo de piel de zorro y lo entregó a una doncella, quien lo colgó en el perchero de madera. Al verlo entrar, Feng Yue se puso de pie para recibirlo e hizo una reverencia. «Hermano mayor, has llegado. Por favor, toma asiento». Feng Chao, al notar su cortesía impecable, completamente distinta a la imagen brusca y descuidada que recordaba, no pudo evitar comentar con cierta emoción. «Eres como una persona distinta a la de cuando eras niño». Feng Yue solo sonrió sin responder. ¿Quién lo creería? Él había vivido una vida más que los demás. Cualquiera que hubiera atravesado un sufrimiento como el suyo aprendería a comportarse de otra manera. En el pasado, si hubiera sufrido semejantes humillaciones, seguramente ya estaría empuñando espada y cuchillo, gritando y jurando aniquilar a esos malditos enemigos. Ambos se sentaron frente a la pequeña mesa. Feng Yue tomó las piezas negras y, sonriendo, dijo: «Hermano, tu habilidad en el ajedrez es insuperable, así que permíteme que tome un poco de ventaja». Dicho esto, colocó la primera pieza en el tablero. Feng Chao mantuvo un semblante sereno. En un principio, solo pensaba jugar un rato con él. Después de todo, solo lo había visto practicar con armas, pero jamás en la música, el ajedrez, la caligrafía o la pintura. Tras un cuarto de hora de juego, Feng Chao comenzó a notar algo extraño. Este muchacho ya le había tendido varias trampas consecutivas, y por haberse confiado, había caído en ellas. Como dice el refrán, jugar al ajedrez es como ser en la vida, un pensamiento profundo, avanzar retrocediendo, entrar al tablero con la postura de un débil, sin arrogancia ni impaciencia, colocando trampa tras trampa, no era algo simple. Feng Chao enderezó la postura y se concentró, comenzando a jugar con verdadera seriedad. Aún así, como Feng Yue practicaba todos los días, en la primera partida solo logró ganarle por una jugada. Feng Chao dio un sorbo a su té, alzó la mirada hacia él y preguntó: «Tú, sigues siendo mi hermano menor a Yue». «¿Por qué me lo pregunta, hermano? Con un temple así, no pareces tener la edad que tienes». «¿Acaso el hermano se refiere a sí mismo? Yo no soy como tú. Yo practico estas cosas todos los días, y aún así estuve a punto de perder». «¿Cómo puede decir eso, hermano? Claramente me has dado mucha ventaja, y por eso encontré una oportunidad para aprovecharme, pero tampoco he llegado a ganarte, ¿o sí?». Feng Chao no pudo evitar reír. Ambos volvieron a tomar las piezas y comenzaron a jugar la segunda partida con tranquilidad. Esta vez, Feng Yue cambió la estrategia. De avanzar retrocediendo pasó a defender atacando, rompiendo el ritmo de las jugadas de Feng Chao. «Este hombre». Feng Chao sonrió y negó con la cabeza. De nuevo, había ganado por una jugada mínima. «Te he subestimado. En la guerra, como en el ajedrez, no hay que despreciar el engaño. Ya he caído en tus trampas 2 veces. En esta tercera, temo que voy a perder de una forma poco elegante». «No necesariamente». En la tercera partida, Feng Yue combinó ataque y defensa. Cada vez que capturaba algunas piezas de su hermano, este tampoco salía bien librado. Hería al enemigo en 1000, pero se dañaba a sí mismo en 800. Aún así, Feng Chao seguía siendo más diestro, y volvió a vencer por un margen estrecho. «Bebe un poco de té», dijo Feng Chao, soltando un largo suspiro. Sonrió, tomó un pastelito y le dio un mordisco, pensando si acaso su mente se había vuelto lenta últimamente. Tal vez, al volver, debería buscar con quién practicar otra vez. «No habrá otra partida». «Estoy cansado», dijo Feng Chao, aunque en realidad no era solo cansancio. Ganarle a Feng Yue no tenía misterio, pero que en cada juego apenas pudiera vencerlo por poco le resultaba más aburrido que perder. Al ver que ya no tenía interés, Feng Yue aprovechó para beber té y descansar un momento, antes de entrar en el verdadero motivo de su visita.
Esta vez, al invitarte a sentarte conmigo en mi residencia, en realidad es para hablar contigo sobre el asunto del control de inundaciones en Chuting. Quiero discutirlo contigo. Oh, Feng Chao se levantó, intrigado. ¿Y cómo es que de pronto te interesa un asunto así? No es cuestión de interés. Primero, quien sirve al soberano debe compartir sus preocupaciones. Segundo, me entristece la dura vida del pueblo. Y tercero, como miembro de la familia imperial, recibimos el sustento de todos los súbditos, así que debemos devolverles paz y seguridad. Eso es nuestro deber. Que pudiera decir algo así dejó a Feng Chao realmente sorprendido, una conciencia así lo hacía sentirse inferior. Chuting y el control de sus aguas no son asunto que se resuelva de la noche a la mañana. Hoy en día, ese encargo es una papa caliente, los señores del Ministerio de Obras Públicas se esconden para no asumir la responsabilidad. Y no los culpo, en 10 años, con el salario más bajo, sin obtener beneficio alguno, ya han cambiado de ministro varias veces, y ahora mismo el puesto sigue vacante. Si tú aceptas esta misión, hermano, yo podría presentarte a un artesano excepcional. Conoce a fondo el tema del control de inundaciones en Chuting, tenerlo de tu lado sería como contar con ayuda divina. Si el trabajo se realiza bien, el mérito será inmenso, y podrías usarlo para obtener un título de príncipe heredero. Cuanto más escuchaba, más extraño le sonaba a Feng Chao. Estaba su tercer hermano bromeando. Si en verdad existía ese genio, con un mérito tan grande al alcance de la mano, iba a cederlo a otro. Sé que tienes muchas reservas, prosiguió Feng Yue. Te hablaré con franqueza. El emperador, aunque me muestra afecto en apariencia, en realidad guarda muchas reservas hacia mí. No quiero quedarme en la capital para soportar su disgusto. Encontrar a este hombre me costó mucho esfuerzo. Si yo pudiera obtener este mérito, no te lo cedería. ¿Acaso no tienes también a un segundo hermano? Hermano, no bromiemos. Él es hijo de una concubina, ¿por qué debería estar a nuestra altura? Entre él y yo hay, como mucho, una paz aparente. En su corazón, me teme y me odia. Feng Chao no pudo evitar sentirse sorprendido, aunque en su rostro mantuvo la calma. No lo parece, a mí me da la impresión de que tu segundo hermano te aprecia mucho. Feng Yue sabía que su hermano mayor era cauteloso y que nunca mostraba todas sus cartas, se hacía el ingenuo para sonsacarle palabras. En realidad, probablemente ya había notado que el afecto de Feng Xiao hacia él no era más que una fachada. Si no le soltaba unas palabras duras, aquel hombre seguiría maniobrando contra él, jugando al tira y afloja. Padre aún no ha nombrado heredero. Tú eres el hijo legítimo mayor, ¿de verdad no te importa? Al escuchar esto, la mirada de Feng Chao se ensombreció un instante. Fingiendo indiferencia, llevó la taza a los labios y bebió un sorbo de té para disimular su incomodidad. Feng Yue dejó asomar en la comisura de sus labios una sonrisa imperceptible. Dicen que su madre ascendió gracias a sus artimañas, gozando de un favor casi igual al de la difunta emperatriz. Tras su muerte, el hijo no se quedó atrás, y siguió siendo un parásito servil, vil, despreciable, repugnante hasta el extremo. El corazón de Feng Chao dio un vuelco y no pudo evitar advertirle. Tercer hermano, mide tus palabras. Los ojos de Feng Yue se enrojecieron, su respiración se volvió agitada. Cerró los párpados, tomó una profunda bocanada de aire y logró aplacar el odio que le bullía en el pecho. Feng Chao, pensativo, bebía su té. Por supuesto, no iba a creerle del todo por aquellas palabras, ni mucho menos a unirse sinceramente a él en una causa común. Él no confiaba en nadie. ¿Por qué yo?, preguntó Feng Chao. Si no quieres aceptar esta tarea, no voy a forzarte. Buscaré a otra persona para que obtenga el mérito. ¿Quieres que yo luche contra Feng Xiao? Si no quieres pelear con él, ¿acaso podría atarte y arrastrarte al campo de batalla? Pero esta posición de príncipe heredero, si padre no quiere dártela a ti ni a mí, entonces ¿a quién piensa dársela? Feng Yue suspiró teatralmente. Después del festival del Año Nuevo iré a Guangling. Hermano, yo estaré lejos, fuera del alcance del emperador, pero el puesto de príncipe heredero estará ahí, al alcance de la mano. ¿Crees que lo dejarán pasar por alto contigo? Feng Chao dejó escapar una risa ambigua. Mi buen hermano, agradezco que te tomes tantas molestias. Ya que todo está tan claro, llévame a ver a esa persona. Si lo veo con mis propios ojos, tendré una idea más precisa. Feng Yue se puso en pie e hizo un gesto invitándolo a seguir. Feng Chao lo acompañó hasta la puerta, donde una doncella tomó el grueso abrigo de piel de zorro del perchero y se lo puso.
Los dos hermanos se encaminaron juntos hacia el pabellón anexo. Cuando vio a aquel joven de aspecto delicado y refinado, Feng Chao quedó atónito. Al examinar después los planos que había elaborado, su respeto creció aún más. Su tercer hermano realmente le había encontrado un tesoro, dándole así la oportunidad de lograr un gran mérito. ¿Estarías dispuesto a venir conmigo? Shang Mingyu contempló al hombre frente a él. Poseía la delicada belleza de un joven refinado y, al mismo tiempo, la gallardía de un verdadero varón. Era, sin duda, como un jade entre la gente, un caballero sin igual en el mundo. Este príncipe te promete riquezas y honores, te promete fama y éxito, y, más aún, te promete la oportunidad de poner en práctica todo tu talento. Incapaz de ocultar su emoción, Shang Mingyu le hizo una reverencia. Mingyu está dispuesto a seguir al príncipe. Para ambos, este viaje de Feng Chao no había sido en vano. Antes de que Feng Yue lo ayudara a subir al carruaje, se inclinó hacia él y, en voz baja, le advirtió. Hay otra persona de la que debes tener especial cuidado, hermano mayor. Oh. En esta misión de control de inundaciones en Chuting, debes cuidarte del viceinspector de obras hidráulicas, Song Chance. Es un hombre codicioso e insaciable, capaz de robar materiales y reducir la calidad en la construcción de diques y presas. Un dique de 1000 li puede venirse abajo por un hormiguero, no permitas que algo así te haga fracasar. El corazón de Feng Chao dio un brinco, lleno de sospecha. A miles de li de distancia, antes de que algo ocurra, ¿cómo puedes saberlo? Feng Yue le dio una palmada en el pecho y sonrió levemente. Piensa que lo he soñado, nada más. Feng Chao contuvo un resoplido, abrió la boca con intención de decir algo, pero al final solo dejó escapar una sonrisa impotente antes de darse la vuelta y subir al carruaje. De regreso, Feng Chao ordenó de inmediato que investigaran el asunto con detalle. Hubo algunos contratiempos, pero en efecto existía un tal Song Chance. Sin embargo, en ese momento no era viceinspector de obras hidráulicas, sino un funcionario menor del Departamento de Recursos Hídricos. Por más que pensara en ello, aquellas palabras seguían pareciéndole absurdas. Pero las insólitas dotes de previsión y los planes de su tercer hermano eran tales, que no podía dejar de creerle. Verdaderamente inquietante. La oficina de astronomía había fijado la fecha de la boda para 10 días antes del festival del nuevo año. El día en que su abuelo materno regresaría a la capital caía aproximadamente 5 días después de la boda, cuando él ya habría llegado al paso de Shanghai. Al final, no alcanzaría a asistir a la ceremonia. Era una lástima. En los últimos días, el clima se había mantenido despejado, pero no era una buena señal, el sol había salido en un momento poco propicio. Feng Yue mandó preparar unos presentes de cortesía para su maestro, con la intención de escoger un día de descanso y visitar la residencia del gran académico. Aunque en los próximos años, tal vez 3, 5, o incluso 10, estaría asentado en Wangling, llegaría el día en que regresaría. Pasar tanto tiempo lejos de la capital requería dejar aquí a algunas personas de confianza que vigilaran por él. Si lograba ser aceptado como discípulo de Liu Wenyong, equivaldría a ganarse el favor de la gran mayoría de los funcionarios civiles con voz en la corte. El emperador, en su afán de ser astuto, había terminado cometiendo un error. En su momento, cuando él no sabía nada y lo enviaron a la biblioteca Wenyuan, la intención no era realmente que aprendiera algo. El emperador lo consideraba de carácter libertino, reacio a las ataduras, y lo había mandado allí solo para incomodar a otros. Así, los ancianos de la corte podrían verlo como un inútil irremediable, un saco vacío. Cuando él partiera a Wangling, su hermano mayor, sin sorpresas, recibiría el título de príncipe con rango elevado, ocupando en su lugar el puesto de blanco de todas las flechas. Entonces verían quién de los dos lograba sobrevivir al otro. Mi señor, ha llegado la túnica de boda. ¿Quiere probársela? El mayordomo Yao, acompañado de 2 doncellas, entró con la prenda nupcial, interrumpiendo los pensamientos de Feng Yue. La sombra en su entrecejo se disipó al instante. Se levantó con una sonrisa de satisfacción. Probarla, por supuesto, vamos. En cuanto se puso aquella lujosa túnica roja, en un abrir y cerrar de ojos llegó el día de la procesión nupcial. 10 li de calle, abarrotada de gente, toda la ciudad se volcó para presenciar el espectáculo. La comitiva de la novia se extendía tanto que no se alcanzaba a ver el final. ¡Cielos!
Tantos regalos de dote, casi igualan a los que el palacio del príncipe entregó el día del compromiso. Se dice que el abuelo materno del quinto joven maestro Wei es el hombre más rico de Chu Ting. Esto no es nada para él. Con una dote así, en el palacio no le faltará nada. No estaría tan segura, al fin y al cabo, según los rumores, la razón por la que pudo casarse en el palacio del príncipe es porque, sentado dentro del palanquín rojo de boda, Wei Xiaofeng estaba tan nervioso que apenas podía respirar. Sus 10 dedos se entrelazaban con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Las borlas doradas que colgaban de la corona no dejaban de balancearse frente a sus ojos. Con una mano, las apartó de su frente y dio unos golpecitos en la ventanilla del palanquín. San Kai levantó un extremo de la cortina y miró hacia adentro. ¿Qué pasa, joven señor? Akai, estoy nervioso, y quiero hacer pis. San Kai lo tranquilizó. Ya casi llegamos al palacio del príncipe. No se ponga nervioso, ¿qué tiene de malo esto? Todos me estarán mirando. Durante la ceremonia de los saludos, habrá tantas personas importantes presentes, y si hago el ridículo. Nunca he estado en algo tan grande. Ay, no se preocupe. Aunque pase vergüenza, el príncipe estará ahí con usted. Cuando uno se avergüenza solo, es humillante. Cuando dos se avergüenzan juntos, es un recuerdo inolvidable. Akai, esa lógica torcida tuya, tiene algo de razón. Wei Xiaofeng respiró hondo varias veces, bajó la cortina y se sentó derecho de nuevo. Entre el traqueteo y el vaivén del camino, finalmente llegaron al palacio del príncipe. El maestro de ceremonias anunció con voz fuerte. Ha llegado el nuevo esposo. Vestido con un elaborado traje rojo, Wei Xiaofeng bajó del palanquín con cuidado, ayudado por las doncellas. Las borlas doradas le rozaban la cara, provocándole una comezón punzante que moría por rascarse. Feng Yue descendió los escalones y se dirigió hacia él. La escena coincidía con la de su vida anterior, pero su estado de ánimo era completamente distinto. Tomó la mano de Wei Xiaofeng de manos de la nodriza. Justo entonces, 2 largas filas de petardos explotaron en la entrada. Ya de por sí nervioso, Wei Xiaofeng dio un brinco y, por instinto, se refugió en los brazos de Feng Yue. Él, rápido de reflejos, le cubrió los oídos con fuerza, y así, medio abrazado, lo condujo dentro del palacio. Al fin y al cabo, era un día de celebración, y las reglas no se aplicaban con tanta rigidez. Para los presentes, aquello no era impropio, sino una muestra de profundo afecto. Además, la mayoría de los invitados eran militares, hombres francos y abiertos. Como mucho, se burlarían de Feng Yue con un par de comentarios sobre su impaciencia por llevar a su nuevo esposo a la alcoba. Medio aturdido, Wei Xiaofeng siguió a Feng Yue durante la ceremonia de los saludos. Al ser conducido a la cámara nupcial, estuvo a punto de equivocarse de dirección, lo que provocó una oleada de risas, pero nada más fuera de lugar. Ya en la habitación, escucharon los buenos augurios y bebieron la copa de vino ceremonial. Después, la nodriza y las doncellas se retiraron, dejándolos a solas. Sentado con rigidez en el borde de la cama, Wei Xiaofeng entrelazaba los dedos con fuerza. Su cuello parecía a punto de doblarse bajo el peso de la corona, y el traje también le resultaba pesado. Solo deseaba que Feng Yue saliera pronto a atender a los invitados para poder relajarse. Esperó un rato sin que pasara nada, hasta que no pudo más. No vas a salir. Feng Yue se recostó hacia atrás. Y no está bien que me quede aquí contigo. No necesito que me acompañes. En ese momento, estar solo le resultaba mucho más cómodo. Feng Yue lo tomó del brazo y lo atrajo para recostarlo junto a él. Wei Xiaofeng abrió los ojos de par en par, pero al instante se sintió aliviado. Estar acostado era mucho más cómodo que sentado. Feng Yue se giró de lado, apoyando la cabeza en una mano, y lo miró con una sonrisa en la mirada. ¿Cansado? Sí, Wei Xiaofeng asintió con sinceridad. Desde anoche hasta ahora no he pegado ojo. Estoy tan emocionado que seguro esta noche tampoco podré dormir. Entonces mejor duerme temprano. ¿Y cómo podría hacer eso? ¿Y por qué no? Esta noche es la noche de bodas, ¿sabes lo que tenemos que hacer? El rostro pálido de Wei Xiaofeng se tiñó de rojo. Lo sé. Lo sabes, ¿y cómo es que entendiste? Feng Yue le acarició la barbilla con la yema de los dedos, con una sonrisa juguetona. La nodriza me lo dijo. ¿Y qué te dijo? Que te atienda bien. Feng Yue abrió los ojos con fingida sorpresa.
Mi pequeño esposo sabe atender a la gente. ¿Y quién fue el que me tiró de la cama la última vez? La última vez fue porque fuiste demasiado atrevido, por eso te tiré. Wei Xiaofeng levantó la vista hacia el techo, un poco culpable. Quítate la corona, que se ve pesada hasta para mí. Feng Yue lo ayudó a levantarse y, con cuidado, le retiró la corona para no enredar su cabello. De pronto, el estómago de Wei Xiaofeng gruñó. Desde temprano lo habían tenido ocupado sin parar, y aparte de la copa de vino ceremonial, no había probado bocado, el hambre lo apremiaba. Feng Yue se levantó, tomó unos pastelillos de la mesa y se sentó junto a él en la cama para comer juntos. ¿No será esto poco apropiado?, preguntó Wei Xiaofeng, algo incómodo. Aquí, tú eres la regla. Haz lo que quieras, nadie puede criticarte. Come. Él tampoco había comido nada en todo el día y, más tarde, inevitablemente tendría que salir a brindar con los invitados. Comer algo a toda prisa era mejor que no comer nada. Apenas habían terminado 2 pastelillos cuando una algarabía se escuchó desde afuera. Hermano Yue, ven rápido a beber. Príncipe, esta noche he traído 2 tinajas de vino de bambú verde. Aún es temprano, tendrás de sobra para pasar tiempo con tu esposo después. Ven a beber con tus hermanos. Feng Yue aún no había tragado el pastel cuando, apresuradamente, respondió y salió a abrir la puerta, temiendo que esos hombres de armas, ya algo bebidos, irrumpieran sin cuidado a armar alboroto. El banquete estaba en su punto álgido. Feng Yue brindó con algunos de los viejos ministros de la corte y pronto fue arrastrado por sus hermanos de armas a jugar al piedra, papel y tijeras, y a los dados. Perdió unas cuantas rondas en el juego de manos y tuvo que beber varios cuencos de vino, pero en los dados demostró ser un maestro. En unas cuantas rondas dejó a todos fuera de combate, y levantó la mano diciendo que no jugaba más. Se dejó caer en una gran silla de maestro y, aprovechando el calor del licor, se quedó dormido un rato. Al final, fue el mayordomo Yao quien lo despertó. Para entonces, el bullicioso salón delantero estaba ya en silencio, y no se sabía cuándo se habían ido los invitados. Si el príncipe está cansado, mejor vuelva a su habitación a dormir. Con este clima fresco, resfriarse sería malo. Diles que preparen agua caliente, quiero bañarme. Sí, señor. El mayordomo Yao dio unos pasos y luego se volvió para preguntar, ¿quiere que le preparemos también una sopa para despejar la embriaguez? Preparen. Con pasos un tanto inestables, Feng Yue se dirigió al dormitorio nupcial. Las velas rojas ya se habían consumido hasta la mitad. Pasada la medianoche, Wei Xiaofeng, aún vestido con el pesado y recargado atuendo ceremonial, vencido por el sueño, estaba recostado en el borde de la cama. Feng Yue tiró de una manta para cubrirlo, bebió unas tazas de té frío y, solo entonces, sintió que su cuerpo se aliviado. Al escuchar movimiento fuera, se acercó a la puerta y ordenó. Un poco más de silencio. Los sirvientes entraron con cubos de agua caliente, llenaron la bañera, encendieron incienso y dejaron preparadas las ropas limpias para ambos, esperando en silencio a un lado. Aquí no hace falta que me atiendan. Dejen afuera a una nodriza de guardia y a una doncella, el resto puede retirarse a descansar. Sí, señor. En los últimos días, con los preparativos de la boda del príncipe, todos en la residencia habían estado trabajando con el máximo esfuerzo y apenas habían dormido bien. Feng Yue se quitó la pesada túnica roja de gala y, solo con una ligera seda roja, volvió junto a la cama para quitarle a Xiaofeng la capa exterior. No se despertó en absoluto. Si lo cargaran fuera en ese momento, probablemente ni lo notaría. Tras eso, Feng Yue bajó las cortinas de la cama y se dirigió detrás del biombo para bañarse. El agua caliente parecía evaporar junto con el vapor todo el alcohol que quedaba en su cuerpo, dejándolo completamente relajado, como si flotara en las nubes. Príncipe, la sopa para la resaca está lista. ¿La llevo adentro?, preguntó la voz del mayordomo Yao desde afuera. Tráela. El mayordomo Yao llevó rápidamente la sopa para la resaca, mientras Feng Yue, recostado perezosamente en la bañera, cerraba los ojos para descansar. Con la voz muy baja, Yao dijo. Dejo la sopa aquí, el príncipe debe beberla mientras esté caliente. Si no hay otras órdenes, me retiro. Tras un rato, el agua empezó a enfriarse. Feng Yue tomó el cuenco y bebió la sopa de un solo trago. Se levantó de la bañera, secó las gotas de agua de su cuerpo, se puso una fina camisa de satén y, aún con el calor del baño impregnando su piel, se metió en la cama.
Al ver frente a él a la persona que llevaba tanto tiempo en su corazón, una oleada de fuego le recorrió desde el bajo vientre hasta todo el cuerpo. Había esperado tanto por esta noche, ¿cómo podía dejarla pasar dormido? Feng Yue atrajo a Xiaofeng hacia él, haciéndolo recostarse sobre su pecho, y atrapó sus suaves labios, jugueteando con ellos sin piedad. Sus amplias manos, como acariciando la más fina y cálida piedra de jade, se movían cada vez con más avidez. Wei Xiaofeng soñó que estaba atrapado dentro de un horno ardiente, y que una enorme serpiente lo envolvía con fuerza, impidiéndole respirar. Se resistió con todas sus fuerzas, pero no lograba escapar, hasta que un dolor agudo, como si lo partieran en dos, lo arrancó de ese absurdo sueño y lo devolvió a la realidad. Al darse cuenta de que estaba completamente desnudo, con las piernas abiertas en el regazo de Feng Yue, sintió vergüenza y miedo, queriendo huir. Feng Yue lo mantuvo firmemente en sus brazos, y con voz grave y ronca, cargada de contención, dijo: «No te muevas». «Me duele», Wei Xiaofeng reprimía las lágrimas, temblando de dolor. «Las primeras veces siempre duelen un poco. Cuando pruebes el placer, no dejarás de buscarme cada día». Yo no quiero». «No lo hagas», respondió Xiaofeng, pálido y resistiéndose cada vez más. Feng Yue, temiendo lastimarlo, aflojó, y así logró escaparse. Pero Feng Yue no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Con un largo brazo lo alcanzó, lo atrapó de nuevo y, de un movimiento, lo dejó firmemente bajo su cuerpo. «¿No dijiste que la nodriza ya te había enseñado?» «Me enseñó, sí, pero no dijo que dolería tanto. Este dolor es inevitable, aguanta un poco». «Como no eres tú a quien le duele, claro que lo dices así», replicó Xiaofeng con los ojos enrojecidos, lleno de agravio. Feng Yue ya estaba al límite de su paciencia. Tomó su mano y la guió hacia abajo, intentando convencerlo con palabras suaves. «Mi buen esposo, ya estoy así. ¿De verdad quieres que salga a sumergirme en agua fría? ¿Puedes ser tan cruel?» El corazón de Xiaofeng se encogió. Al verlo realmente con gesto de sufrimiento, no tuvo valor para rechazarlo más. «Si duele, abrázame. No dejaré que te duela todo el tiempo». Por suerte, Feng Yue sabía ser delicado y considerado. Poco a poco, los sollozos entrecortados fueron convirtiéndose en suspiros bajos y cargados de deseo.